Hola, bienvenidos una vez más a este canal. En este programa vamos a hablar del rey Salomón y de algunos de los objetos místicos que éste poseía. Pero antes quiero anunciarles que acabo de abrir una cuenta en Spotify donde estaremos colgando los programas a modo de audios. Muchos de ustedes sé que conocerán esta plataforma de Spotify. Saben que es una plataforma donde se montan canciones, audiolibros, podcasts. Básicamente es de audio, no es de video como lo es YouTube. He decidido hacerlo porque algunos de ustedes me han sugerido que monte los programas a modo de audio en esta plataforma. Pues desde este momento ya está creado nuestro perfil en Spotify. Pueden seguirlo por acá, pueden suscribirse, para que tengan otra opción ahí para poder, en este caso, escuchar los contenidos cuando estén manejando su carro, cuando estén trabajando, cuando estén haciendo ejercicio. De pronto no tienen el tiempo para sentarse a ver un video como tal y prefieren ponerlo en audio. Algunos me han comentado que se descargaban los videos, los pasaban en audio y lo ponían en su playlist y de esa forma lo iban escuchando. Y por eso he decidido crear perfil en esta plataforma. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan descargar la aplicación, o los que ya la tienen puedan seguirnos y añadir el contenido, nuestro contenido, en su playlist. Semanalmente estaremos subiendo un par de programas. Uno de ellos será de programas antiguos y otro será de programas más recientes. Muchos de ustedes son muy nuevos en el canal, pero este canal ya tiene más de 5 años y hay contenido que, bueno, ya tiene bastantes años y de pronto ustedes no han tenido la posibilidad de escucharlo, entonces los iremos montando para que puedan tenerlo ahí a modo de audio. Así que nada, esto era lo que quería compartir antes de iniciar el video. Ya saben, síganos en Spotify. Y ahora sí, continuamos con el programa del día de hoy, con el rey Salomón y algunos de los objetos místicos que éste poseía, entre ellos el Arca de la Alianza. El rey Salomón y su poder esotérico sobre demonios y el misterio del Arca de la Alianza. Aquí alguna vez ya hicimos un video sobre la verdadera identidad del rey Salomón, que lo recomiendo para comprender y complementar mucho más esta temática acerca de este personaje histórico que es muy famoso, ya saben, por todo el tema de la Biblia y de las religiones judeocristianas, que lo ponen como el hombre elegido, ¿no? El hombre más amado por Dios, el personaje que le construyó el primer templo a este falso Dios del Antiguo Testamento y que era hijo del rey David. Un personaje muy conocido en la teología, ¿no? Salomón tenía conocimientos esotéricos sobre ángeles y demonios. También fue el último guardián bíblico del Arca de la Alianza. El rey Salomón fue un ilustre gobernante bíblico con conocimientos del mundo sobrenatural y la magia divina. Se le atribuyó poderes sobre demonios y la autoría de libros de hechicería. Él también resguardó el Arca de la Alianza en el primer templo de Jerusalén que usó para comunicarse con Dios. Supuestamente él utilizaría el Arca de la Alianza como un artefacto para tener una comunicación directa con su Dios. Él activaba el arca, que era una especie de objeto o artefacto de alta tecnología que este ser extraterreno Jehová le legó al pueblo hebreo para que en muchas ocasiones incluso ganara batallas. Quizás era un arma de guerra con algún tipo de comunicación y que una vez Salomón lo activaba, dicen algunos de los relatos, Jehová aparecía inmediatamente para comunicarse con él. El rey Salomón fue el sucesor del rey David. Es considerado uno de los 48 profetas en el Talmud hebreo y un gran profeta en el Corán. Es descrito como un gran sabio y gobernante poderoso. Entre sus conocimientos están desde la naturaleza hasta el dominio de la cábala judía, también considerado un mago y exorcista. Recordemos que Salomón es considerado el hombre más sabio que ha existido, según la visión religiosa. Pero realmente la sabiduría del rey Salomón no era una condición divina o algo que Dios le dio para hacerlo superior. La sabiduría de Salomón radicaba, queridos amigos, en el conocimiento y manejo de las artes místicas. Poder invocar entidades de los planos astrales, del Sonei, y que se sometieran bajo su mando, ¿no? Uno de los objetos de los que vamos a hablar aquí es del famoso anillo de Salomón, con el cual dominaba a 72 demonios que estaban a su orden. Entonces, esa era la sabiduría, el poder dominar las ciencias nigrománticas por medio de muchos conjuros y traer como aliados de él a todos los entes que vagan en el planeta Tierra. Era un ser completamente oscuro y así era su sabiduría. Su sabiduría era
del abismo, de la negritud, de las bajas vibraciones. Clavículas de Salomón y el poder sobre los demonios. Esta es la base de su sabiduría. Las clavículas son al menos 2 grimorios mágicos atribuidos al rey Salomón o de su conocimiento heredado. Sus nombres son la clave de Salomón, que data del siglo XIV, y la llave menor de Salomón del siglo XVII. Ambos están entre los libros más importantes del esoterismo. Las clavículas de Salomón son libros de demonología con una mezcla de magia cabalística judía y la magia de la antigua Grecia. La llave menor contiene descripciones de espíritus y conjuros para invocarlos y obedecer al hechicero. Se mencionan 72 grupos jerárquicos de demonios. Estos 72 demonios habrían sido invocados por Salomón y encerrados en vasijas de bronce selladas de una forma energética con sigilos y sellos mágicos. Aquí está la base del poder o supuesto poder y sabiduría del rey Salomón. Un conocimiento que por supuesto le entregó su Dios. Estos entes extraterrenos fueron los que trajeron las artes místicas y esotéricas al planeta y depositaron en Salomón en esa época, porque ya lo habían hecho en Abraham y también en Moisés, depositaron en estos personajes del patriarcado todos los conocimientos místicos para hacer proezas o conjuros mágicos ante los ojos de las personas que los seguían a ellos, ¿no? Y esto hacía que alrededor de Moisés, por ejemplo, se creó un aura de que era un hombre elegido, de que era un gran sacerdote de Dios, y gracias a la intervención de ese falso Dios, él podía hacer estas proezas, y de esa forma el pueblo hebreo le creyó en varias ocasiones a Moisés por este poder o por esta sabiduría. Lo mismo ocurría con Salomón. Él le pidió a su Dios sabiduría y lo que le entregó fue todos estos conocimientos para dominar todo plano astral, toda entidad, todo demonio, toda energía oscura y de baja vibración, y de esa forma poder obrar magias, conjuros y acciones que parecían divinas en esta dimensión humana en la que nos encontramos. Entonces Salomón podía levitar, Salomón podía mover objetos, Salomón podía hacer todo tipo de conjuros que todo aquel que lo veía decía: este es un hombre con dotes divinos. Podía hacer grandes proezas ante los ojos y la mirada de las personas ignorantes de toda esta situación. Todo este mundo de entes que vagan en energías muy oscuras fue traído desde la antigüedad por la invasión y rebelión extraterrena al planeta. Esto lo implantaron por allá en la Atlántida, donde pretendían abrir un portal para que pudiesen traer a este planeta Tierra diversas entidades que siguen atrapadas por allá en Sirio, en Orión, de donde han provenido muchas de estas razas, y pretendían traerlas a través de ese portal a este planeta. La luz intervino, destruyó sus planes desde la Atlántida, ese continente se hundió, pero estas energías que se invocaban por allá quedaron flotando y vagando alrededor del planeta Tierra. Ellos lograron retomar el control una vez pasó todo lo del diluvio. Si bien se mermó su fuerza, ellos lograron a través de sus descendientes y linajes híbridos entre humanos y genética oscura, con la que ellos hicieron experimentos genéticos aquí, no solamente en contra de la humanidad original, sino haciendo diversas razas con cuerpos físicos parecidos a nosotros, pero dentro de esos cuerpos habitarían entidades. Y es lo que se conoce en estos documentos antiguos de toda esta tradición hebrea a estas razas como el Adán Kadmon, que ahorita vamos a hablar un poquito de él. Entonces, además de dejar ese linaje sobre la tierra, ellos le entregaron conocimientos místicos para que a través de estos conocimientos pudiesen tener superioridad ante la inocencia e ignorancia de aquellos pues que obviamente no tienen ni idea que esto está sucediendo en el planeta. Se crearon diversas corrientes y escuelas místicas alrededor del mundo, con las cuales ellos aseguraban que los meditantes y las personas que anhelaban un ascenso espiritual, una pureza espiritual, entraran a todas estas escuelas místicas y a través de rezos, rituales, mantras y diversas prácticas pudiesen alimentar con su energía espiritual a los entes que vagan en este planeta desde los tiempos de la Atlántida. Estas escuelas místicas que se visten de sabiduría, de la falsa sabiduría de Salomón, se visten de luz. ¿Y quién es el padre de todo esto? O por lo menos el que le dio un sentido más organizado y más profundo a todas estas artes místicas. Salomón. El famoso rey Salomón, podríamos llamarle como el padre
de todo ese conocimiento místico y esotérico oscuro que hoy en día domina el planeta. Gracias a lo que enseñó Salomón y a los documentos que dejó, a todos los conocimientos que dejó y que luego otros personajes también dejaron conocimientos como Allan Kardec, Madame Blavatsky y muchos más que hicieron su aporte. Gracias a eso, hoy en día vivimos en un planeta donde estamos rodeados de todo tipo de entes oscuros que a cada día buscan sustraer la energía espiritual de los seres humanos. Este poder sobre demonios es mencionado por los sabios del Talmud, porque él gobernó, Salomón, sobre los habitantes de los mundos celestiales, es decir, demonios y espíritus, así como los habitantes humanos de los mundos terrenales. Esto está en uno de esos documentos llamado Megilá 11b. Al parecer también habría comandado demonios a construir el primer templo de Jerusalén sin utilizar herramientas de construcción. En el Gitium 68b dice: quiero construir el templo y necesito al Shamir para esto. El constructor del primer templo fue Hiram Abib, un masón de los más altos grados, que bueno, Salomón le dio la tarea de diseñar y construir ese templo, que sabemos que tiene toda una simbología masónica con las dos torres de Yaquín Boaz, como dicen los libros de Reyes, el piso ajedrezado y todas las características que hoy en día vemos en templos masones. Esas fueron las condiciones bajo las que Salomón construyó el primer templo, y para ello se utilizaron la invocación de demonios, de entes que facilitaron la construcción de este gran edificio, este gran templo en la antigüedad. Dentro de este templo habitaban entes, no solamente por la forma en que fue construido, las características que tenía para condensar dentro de él estas energías y para robar las energías de los que entraban ahí a hacer sus rezos y sus ofrendas, sino que también los mismos sacrificios de sangre generaban un caldo de cultivo energético muy apetitoso para estos entes. Y bueno, era un templo que vibraba, ¿no?, en una escala muy baja. Se dice en algunos documentos que el demonio principal que gobernaba ese templo era Asmodeo, y Asmodeo es el demonio de la lujuria. Y no es sorpresa cuando se entiende el desorden sexual que tenía Salomón con miles de mujeres y concubinas, como lo dice la misma Biblia. Entonces tenemos a un personaje que, lejos de ser ese sabio elegido por un dios, más bien estamos frente a uno de los seres más perversos que ha pisado la tierra. Un mago oscuro, un rey totalmente negativo, que lo que hizo y dejó como legado a la humanidad fueron las artes místicas para destruir los espíritus humanos. Y ese mismo Salomón, ese mismo ente que habitó en ese cuerpo como rey Salomón, es el mismo que se levantará al final del tiempo como el anticristo, para retornar a su templo en el tercer templo, y de esa forma coronarse como rey del mundo. El misterioso Shamir ha sido relacionado con una magia de los demonios. Salomón resguardó el arca de la alianza y se comunicaba con Dios. El arca de la alianza aparece en el Éxodo. Era un cofre sagrado que contenía las tablillas de los 10 mandamientos, maná guardado y la vara mágica de Aarón. Arriba del arca había dos querubines que funcionaban como un tipo de emisor-receptor para la comunicación de Moisés con Yahvé Dios. Salomón colocó el arca de la alianza en el primer templo de Jerusalén. En ese momento, una atemorizante nube de la gloria del Señor llena la habitación, y después en la noche Yahvé se le aparece al rey Salomón en sus sueños. El arca de la alianza funcionaba como un medio de comunicación con Dios, un artefacto para que se manifestara en la tierra. Esa nube divina podría interpretarse como una especie de holograma. Bueno, yo lo interpretaría más bien la nube como una nave. Cuando dice la gloria de Yahvé llenaba todo el templo, era que la nave de Jehová se posaba sobre el primer templo y él podía tener de esa forma contacto, en este caso con Salomón, o en el caso de Moisés cuando la nave se posaba sobre el tabernáculo. Y bueno, y estos entes extraterrenos tenían la tecnología para comunicarse, como cuando usted llama hoy en día a alguien en un celular, lo hace a distancia. Bueno, más o menos así podría ser. Entonces Moisés se comunicaba con Jehová y también lo hacía Salomón. Entonces, al parecer, el arca de la alianza, además de ser un artefacto bélico, tenía la tecnología para tener esa comunicación entre la nave de Jehová y, en este caso, Salomón. Luego de la destrucción del templo de Salomón por los babilonios en el 576 a.C., el arca de la alianza desapareció.
Una interesante leyenda dice que el arca está resguardada en Etiopía desde el año 650 a.C. En enero de 2019 se reportó el hallazgo de restos de Kiryat Jearim, donde se habría encontrado el arca. El rey Salomón fue un personaje importante y con un carácter cercano, con conocimientos espirituales y en contacto con su Dios Yahvé. También es clave en cuanto al misterio del Arca de la Alianza. Es muy probable que el Arca de la Alianza realmente esté bajo los túneles o los complejos que están donde estaba el primer templo y segundo templo, allá en el monte Moriah o en la explanada de las mezquitas. Lo que se destruyó del primer y segundo templo era el edificio, ¿no?, que estaba arriba, pero debajo hay unos complejos donde hay túneles incluso, y es probable que ahí se haya mantenido resguardada, porque allá era donde se guardaban los tesoros del primer y segundo templo. Entonces ahí se podría mantener hasta la actualidad, y cuando se reconstruya el tercer templo, lo más seguro es que saquen esa arca de la alianza, la exhiban como un objeto sumamente divino. Ya se imaginarán ustedes, si esto llega a aparecer en el tercer templo, la adoración y el fanatismo alrededor de esta situación va a ser impresionante en el mundo. También se habla de la mesa del rey Salomón, que era otro de sus objetos sagrados supuestamente. Un ejemplo de uno de estos increíbles objetos sería la conocida como mesa de Salomón, que fue mandada a construir por Dios a Moisés, uno de los patriarcas bíblicos, al que le fueron dictadas unas detalladas instrucciones para llegar al resultado final. En este objeto fue grabado el nombre impronunciable de Dios, la palabra que pronunció para crear el universo, y se pensaba que en el artefacto se hallaba todo conocimiento. Y se dice que también esta mesa tenía algún tipo de tecnología o algo especial, ¿no? El famoso sello de Salomón, o el anillo con el que dominaba los 72 demonios. El conocido como sello de Salomón sería un anillo mágico entregado por el propio Dios al sabio monarca. Bueno, según la leyenda se lo habría entregado el arcángel Miguel. Gracias a él, Salomón contaba con capacidades mágicas como el dominio sobre diferentes entidades, frecuentemente conocidas como djinns o demonios. Aquí vemos la estrella de 6 puntas, el sello característico del rey David, y que es un símbolo obviamente de toda esta cultura. Bueno, al parecer era un anillo mágico, pero aquí realmente lo que Salomón tenía era todo el conocimiento místico con las palabras hebreas de origen extraterreno para dominar a los djinns, los famosos demonios como se le conoce en el Corán, ¿no? En el Corán se le llama djinns. Urim y Tumim. Los objetos conocidos como Urim y Tumim serían unas piedras que se colocaban sobre el corazón en las ropas sacerdotales y que se utilizaban para establecer comunicación con su Dios, cuando debían de tomarse decisiones de suma importancia para el futuro de la nación. ¿Algún otro tipo de tecnología de comunicación? Es muy probable, porque obviamente a través de unas piedras usted no se puede comunicar con nadie. Esto era alguno de los tantos artefactos que Jehová le entregó. Se hablaba también de su alfombra mágica, ¿no?, como los famosos genios que se habla en la cultura árabe. Otro artilugio del que se decía pudo haber disfrutado este monarca era ni más ni menos que una alfombra mágica que podía transportarle por los aires de forma veloz. Bueno, aquí quizás estaríamos frente a una nave más que a una alfombra. Una nave que podría tener una apariencia cuadrada como una alfombra convencional y que lo llevaba de un lado a otro. No era extraño que este rey hubiese tenido alguna especie de nave para transportarse. Y bueno, el Arca de la Alianza, que la mencionábamos ahorita, que quizás fue el objeto más conocido al que él tuvo acceso, que se le dio como custodia. Salomón supuestamente fue el último que la custodió tras la larga travesía por el desierto del pueblo hebreo, en el mismo templo de Jerusalén que mandó a construir Salomón y que también fue construida por Moisés. Su cuerpo estaba vestido de oro y la cubierta era de oro macizo. Parece que este misterioso artilugio servía para múltiples fines, pues en algunos versículos se menciona que se utilizaba para establecer una comunicación con Dios, pero también se indica que se trataba de un objeto peligroso que podía provocar la muerte, por lo que era utilizada como arma siempre siguiendo las órdenes que Dios indicaba a su pueblo. Con ella se conquistaron ciudades y se refiere asimismo
que los filisteos le tenían temor. También se dice que el arca tenía algún tipo de tecnología nuclear, ¿no? Que era capaz de hacer unos destrozos impresionantes, y los demás pueblos de la época, cuando veían al pueblo hebreo con esto, salían huyendo. Debía ser guardada en el tabernáculo siguiendo unas precisas indicaciones, cubierta por pieles y telas para que nadie pudiese mirarla directamente, pues simplemente posar los ojos sobre el arca podía ser el motivo para una muerte fulminante. Únicamente el sacerdote tenía permitido acercarse a tan singular objeto y solo podía hacerlo una vez al año, realizando para ello un marcado ritual si no quería despertar la ira del Creador. Había que utilizar una serie de pasos de seguridad para poder acercarse o tocarla, ¿no? Como si fuese un reactor nuclear. Usted tiene que tener una ropa adecuada, unos protocolos de seguridad para usted no perder la vida al manipular un objeto de estos. Y no es para menos, el pueblo hebreo creía que Dios residía dentro del arca, pero también contenía algunos objetos, las tablas de la ley, la vara de Aarón y la fuente de maná. Esto era lo que supuestamente tenía dentro el arca y que podía dominar Salomón junto a los demás artefactos. ¿Y por qué Salomón podía hacer todo esto? Bueno, primero porque era un descendiente, ¿no?, de esta casta elegida por los falsos dioses, y al ser de esta raza híbrida pura, donde ellos combinaron esta genética humana, animal y extraterrestre para crear al famoso Adán Kadmón. Y el Adán Kadmón no es más que la creación humana de ellos, de estos seres caídos, de estos seres que con alta tecnología extraterrena, como lo cuentan las historias de los Anunnaki, lograron hacer diversos experimentos hasta crear un ser parecido al humano, muy semejante. Entonces a esta raza que ellos eligieron, le llamaron su pueblo, ellos en sus libros le conocen como el Adán Kadmón. Vamos a ver un poco qué significa el Adán Kadmón. Viene del hebreo y significa hombre primordial, también llamado Adán Elión, Adán Laak, hombre supremo, abreviado como Akak. Y este a su vez del arameo, hombre de la tierra, significa hombre primordial. En los textos de la Cábala se refiere al primer mundo espiritual que nació después de la contracción de la luz infinita de Dios. Adán Kadmón es diferente del Adán Harishon, es decir, el Adán físico. O sea que ellos entienden que hay dos Adanes, uno primordial desde el punto de vista de ellos, que sería el Adán Kadmón, y otro Adán que ellos le llaman el Adán físico, el Ha-Rishon, como dice ahí. El primero sería el más importante, ¿no?, el que desciende de esa divinidad de Dios, y el segundo sería un poco más bajo, menos divino, por así decirlo, con lo cual consideran que el Kadmón es el importante. Pero aquí lo que realmente sucede es que el Adán Kadmón es la copia barata del Adán original. Y el Adán original es el hombre de la tierra, el hombre original. Entonces ellos llaman al Adán Kadmón como un ser primordial, un hombre luz, porque es la creación de sus dioses. Entonces por eso lo ven con esa importancia. Pero realmente el Adán Kadmón es la copia. Es el pueblo elegido de ellos. Son la raza híbrida que cohabita con nosotros en este planeta y que dominan el mundo, no están en las castas de poder, están en las monarquías, son los dueños de absolutamente todo. Ese es el Adán Kadmón, la copia burda del hombre terrestre. Los verdaderos dones espirituales los tiene el hombre terrestre. Nosotros somos los que tenemos alma, espíritu reencarnante. Somos los que descendemos de la luz original. No estas copias que ellos hicieron aquí para establecer sus razas puras sobre este planeta, que es lo que ellos siempre han perseguido, crear una raza pura aquí y desechar a las demás razas que sí son originarias de este lugar. Entonces Salomón era un descendiente de estas razas puras de ellos, del Adán Kadmón. Por eso le dieron todos los conocimientos, le dieron toda esa tecnología extraterrena y le dieron un sitial de poder muy importante en la historia, ¿no? Le dieron la tarea de construir ese primer templo, y en ese personaje, que en aquella época pues la gente lo veía como el rey, un cuerpo físico, era un hombre con un linaje ancestral reptil, por supuesto. En ese cuerpo habitó la entidad llamada Espíritu Salomón, que, vuelvo y repito, les recomiendo el video sobre la verdadera identidad de Salomón, que ahí profundizamos en lo que es el Espíritu Salomón. Y este ente, que sería el jefe, ¿no?, de todos los entes
que invadieron aquí este planeta Tierra, posesó ese cuerpo o entró en ese cuerpo para dominar como rey en la antigüedad. Y ese mismo ente es el que va a posesar el cuerpo que se está preparando para ser el anticristo. Un cuerpo físico que se ha venido preparando, obviamente un cuerpo con el mismo linaje genético que tenía Salomón, descendiente de esta raza supuestamente pura, y en ese cuerpo va a posesar ese mismo ente que gobernó desde el primer templo para gobernar también en su tercer templo. Ese es el plan y la estrategia de ellos para coronar a su rey. Cuando buscamos algunas imágenes del Adán Kadmon, aquí vemos, por ejemplo, cómo se le venera en la masonería, ¿no? Tiene varias características con símbolos masónicos. Este es un conocimiento que en la masonería se toca, ¿no? El hombre primordial, el hombre descendiente de los dioses, o de los falsos dioses más bien. Vemos cómo esta figura del Adán Kadmon está rodeado de símbolos místicos que tienen que ver con sus orígenes de la genética extraterrena. Esto es el Adán Kadmon. Aquí vemos nuevamente todo el tema del árbol de la vida, de la cábala, los símbolos masónicos. Esta sería la copia oscura del hombre terrestre. Y es algo que ellos mismos reconocen, ¿no? Hay dos Adanes, uno elegido por ellos y otro al que ellos desechan, pero que realmente es el original. Y esa era la razón por la cual Salomón tenía tanto poder. Era uno de los elegidos de los falsos dioses del pasado. Este es un tema muy interesante, ¿no? Conocer acerca de los personajes que hemos visto como grandes y poderosos, con dotes especiales, pero que realmente no lo eran. Salomón, el ser o el rey más perverso que pudo haber pisado la tierra. Y ese es el mismo nivel de perversidad que él traerá cuando gobierne en su tercer templo. Los objetos sagrados de Salomón no eran más que objetos tecnológicos, como el Arca de la Alianza, que seguramente la van a mostrar al mundo cuando reconstruyan el tercer templo. Esto siempre será un tema muy interesante para conocer un poco más acerca de esta historia que obviamente no se habla y tampoco se conoce mucho en el mundo religioso. Pero esta es la verdadera cara del rey Salomón. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco su like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.